Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, del hebraico Sodom y Amorá. Según la Biblia, fueron dos ciudades destruidas por Dios con fuego y azufre, caídos del cielo por sus pecados. La expresión Sodoma y Gomorra se aplica por extensión a las 5 ciudades, estado del valle de Sidín en el Mar Muerto, también llamado Mar Salado. Sodoma y Gomorra, Adma, Zeboim y Bela, llamado asimismo Zoar. El valle de Sidín, Valle de los Campos, era descrito como un lugar paradisiaco. Ocupaba un área aproximadamente circular en el valle inferior del Mar Muerto, actualmente sumergido por sus aguas saladas. La región es llamada en hebraico Kikar, que significa cuenca. La pequeña península en el margen oriental del Mar Muerto recibe el nombre en árabe del Islam, que significa la lengua. Desde la península de Lisán al extremo sur se extendería el valle de Sidín. Su fondo registra una profundidad de 15 a 20 metros, mientras para el norte de la península el fondo desciende rápidamente hasta una profundidad de 400 metros. Sodoma y Gomorra se mencionan en el Génesis después de que Abraham regresara de Egipto. Los habitantes de ambas ciudades son descritos como grandes pecadores contra Dios. Sin embargo, eso no impidió una coexistencia pacífica entre los habitantes de Sodoma con Abraham ni con su sobrino Lot. Algunos escritos judaicos clásicos enfatizan los aspectos de crueldad y falta de hospitalidad con los forasteros. Una tradición rabínica expuesta en la Mishnah afirma que los pecados de Sodoma estaban relacionados con la ganancia y el apego excesivo a la propiedad y a las riquezas, y que son interpretados como señales de falta de compasión. De igual manera, uno de los crímenes cometidos contra los forasteros es casi idéntico al de Procusto en la mitología griega, otorgando respecto a la cama de Sodoma, Midan Sodom, en la cual todos los visitantes eran obligados a dormir. Si los huéspedes eran más altos, eran amputados. Si eran más bajos, eran estirados hasta alcanzar el largo de la cama. Según el libro del Génesis, 2 ángeles de Dios le dicen a Abraham que el clamor de Sodoma y Gomorra se ha multiplicado y por tanto su pecado se ha agravado mucho. Abraham entonces intercede consecutivas veces por el pueblo sodomita, y Dios al final le responde que si hubieran en Sodoma 10 justos en la ciudad, no sería destruida. Cuando los habitantes de Sodoma descubrieron que Lot había recibido a 2 forasteros, los ángeles fueron hasta su casa para violarlos. Lot intentó persuadirles diciendo: «Por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo». Así, de esta manera cegaron a los hombres que estaban junto a la puerta de la casa de Lot por querer abusar de los ángeles enviados por Dios. Génesis 19:5. Los ángeles sacan al patriarca y a su familia de la ciudad y les dan la orden de seguir siempre en dirección de las montañas, sin mirar atrás. La esposa de Lot, sin embargo, desobedeció la orden dada y miró hacia atrás y fue transformada en una estatua de sal. Entonces, en consonancia con el Génesis, se inicia la destrucción de Sodoma y de toda la llanura de aquella región. Los textos proféticos, como el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 49, explica que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su orgullo, su descuido y no haber ayudado a los pobres y a los infelices.
En el Evangelio de Mateo 11:23, Jesucristo menciona que ambas ciudades fueron diezmadas por su falta de hospitalidad. Actualmente, a lo largo de la historia, se ha visto cómo el pecado ha sido extendido como Sodoma y Gomorra, con un descontrol total del sexo humano. Es también el origen de la palabra sodomía, un término usado en el pasado para describir actos sexuales, particularmente homosexual. Lesbianismo, zoofilia, en la forma de acto de manipulación por parte de un sexo completamente anormal. En el relato bíblico de Sodoma y Gomorra se ubica en el libro de Génesis, capítulo 18-19. En estas líneas se narra la historia del encuentro de Abraham con Dios y dos ángeles, donde se le dice como advertencia de lo que va a ocurrir. El clamor contra Sodoma y Gomorra ha aumentado y su pecado es grande. Los versículos 22 al 33 cuentan cómo Abraham le rogó que tuviera misericordia de estas dos ciudades. Porque Lot, su sobrino, vivía en Sodoma con su familia. Según investigaciones, pudieron constatar que Sodoma y Gomorra en realidad existieron, localizándolo en un yacimiento de Tel el Hamán, conservando restos de una extraña destrucción por algún tipo de explosión. En el libro de Génesis capítulo 19 se relata la visita a Sodoma y Gomorra de dos ángeles. Lot los recibió en la plaza del pueblo y los invitó a pasar la noche en su casa. Los ángeles aceptaron. Aún no se habían acostado todavía los habitantes de la ciudad. Los habitantes de Sodoma rodearon la casa, donde los niños hasta los mayores habían venido toda la población. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que entraron anoche en tu casa? Sácalos para que nos acostemos con ellos. Génesis 19, 4 al 5. Las Sagradas Escrituras nos manifiestan que los ángeles cegaron a todas estas personas e hicieron que Lot y su familia huyeran de la ciudad para escapar de la ira de Dios. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Era del cielo, del Señor. Destruyó estas ciudades, toda la llanura, todos los habitantes de las ciudades y las plantas de la tierra. Génesis 19:24. Pero ¿cuál fue realmente el pecado de Sodoma y Gomorra? A la luz de este pasaje, el pecado de Sodoma y Gomorra se ha interpretado con mayor frecuencia con ese intento de violación de los hombres que intentaron abusar de los ángeles. De aquí se señala el pecado de sodomía, el cual designa el coito anal entre dos personas, homosexual o heterosexual, sea consentido o no. Los habitantes de estas ciudades cometieron muchos otros pecados. Una tradición rabínica afirmaba que los pecados de Sodoma estaban relacionados con la usura y el apego excesivo a las riquezas. Otra tradición rabínica afirma que en Sodoma se trataba a los visitantes de forma sádica, amputándoles miembros o estirándoseles según les pareciera. En el libro de Ezequiel 16:49 al 50 describe: esto fue culpa de tu hermana Sodoma. Ella era soberbia, vivía en la abundancia y en un tranquilo descuido, ella y sus hijas, y no sostuvo la mano de los infelices y de los pobres. Se volvieron arrogantes y cometieron actos atroces frente a mí. Judas capítulo 7 dice: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron como ellas a la inmoralidad sexual y al coito contra la naturaleza.
Rabinos, teólogos cristianos y musulmanes han dado diferentes interpretaciones de estos pasajes bíblicos, afirmando en su mayoría que el pecado de Sodoma y Gomorra, además de la falta de hospitalidad y la violencia, era la homosexualidad. En el término traducido por la palabra saber, y que a veces se usaba como un eufemismo para relaciones sexuales, así como en varios lugares de Hispanoamérica, pero generalmente se refería a relaciones heterosexuales. Algunos exégetas explican, por tanto, que el término yada significa conocer, en el sentido de una solicitud de identidad de los viajeros que, habiendo llegado por la noche a la casa de un extranjero residente en la ciudad, Lot, no habría sido controlados en la entrada de la ciudad. Además de todo esto, el crimen de los habitantes de Sodoma parece pues estar relacionado con el grave delito por la antigüedad de la negación de las leyes de hospitalidad a través de la agresión motivada por el orgullo y la falta de hospitalidad de Sodoma. En el Corán se hace referencia a la destrucción de Sodoma. No menciona el nombre de la ciudad, aunque sí menciona a Lot y a los mensajeros que le visitan para avisar. También recoge los detalles del tipo de catástrofe que Dios envía contra las ciudades. La Biblia, la palabra de Dios, no difiere mucho del Corán. Dios envió una lluvia de fuego y azufre que destrozó completamente la ciudad y mató a sus habitantes, así como otras ciudades próximas, al menos otras 4. Se avisó a Lot que no mirase atrás cuando abandonar su ciudad junto a su familia, pero su mujer se dio la vuelta y se convirtió en una estatua de sal. Seguimos manifestándole lo que ocurre en nuestra historia, bíblicamente explicado. Esto es Sodoma y Gomorra, ciudades de pecado.